Hoy vamos a trabajar con un tema de histología, ¿sí? Así mañana ya vemos miembro inferior, un poquito desde la tridimensión, ¿no? del plano para ver las articulaciones, los músculos, para después poder terminar de ver entre lunes y martes marcha y metabolismo focálcico y estaríamos finalizando como los temas puntuales de esta UP. Yo el fin de semana les voy a mandar un resumen, en realidad es de cada UP, como una presentación, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que plantear? ¿Cómo se van a presentar? Es decir, cada uno puede modificar esa presentación de la UP, ¿sí? Que les va a servir mucho a la hora de plantear el examen durante esta semana de los que se presenten para ir practicándola, cómo abrir la UP, cómo ver cómo empiezo a hablar, ¿sí? Entonces, yo el fin de semana les voy a mandar, ¿sí? Un archivo donde ustedes van a tener justamente una presentación con una conclusión de cada UP, ¿está? Lo cual les va a permitir poder abordar el examen final. Y después cada uno lo puede mejorar o no. Si no quiero que lo copien tal cual o lo digan textualmente a como yo se los mando, sino que la idea es que ustedes después puedan usar sus palabras, le puedan ampliar más cosas. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, hoy vamos a hablar Vamos. sobre... Bernardo. No, no, dije que estamos. Perfecto. Hoy vamos a hablar específicamente sobre, en este caso, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, ¿sí? Ustedes ya saben algunos conceptos o definiciones de lo que es el cartílago y de lo que es justamente el tejido óseo, ¿sí? Si yo les pregunto ahora a nivel general, antes que nos metamos a ver imágenes y a entender un poco la teoría de la histología, si yo tengo que englobar al tejido cartilaginoso y al tejido óseo, ¿qué tipo de tejidos son? El tejido cartilaginoso es, ¿cómo te puedo decir? Más inmaduro, que todavía no terminó de generar el desarrollo. Bien, el tejido cartilaginoso es de desarrollo, bien, pero en realidad forma parte de ¿cuáles de los 4 tejidos más importantes que hemos estudiado? Digo, Es conectivo, bien. Primer definición que nosotros vamos a ver, ¿sí? Justamente, a lo largo del crecimiento y desarrollo vimos la mayoría de las especializaciones del tejido conectivo. Ahora nos queda ver, como últimas especializaciones, el cartílago y, por otro lado, el hueso. ¿Bien? Y el tejido adiposo lo hemos mencionado a nivel general, pero por ahí le vamos a dar un poquito más de participación en el área de nutrición. ¿Bien? Sobre el tejido adiposo. Pero, en este caso, con la clase de hoy, habríamos visto todas las especializaciones que presenta el tejido conectivo. Porque si ustedes se acuerdan, el tejido conectivo, ¿qué característica general tiene? Y yo tengo que definir un tejido conectivo. ¿Qué característica general tiene? Abundante espacio intercelular, Bien, es vascular y nutre al tejido epitelial. bien, Está formado por varias células que pueden ser migratorias o fijas, perfecto, como linfocitos, pardos, el común, el blanco, digamos. perfecto, sí, 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 bien, Y bueno, exactamente. también puede ser tejido laxo, tejido denso, conectivo denso laxo. Y también en la piel contiene también glándulas. Muy bien, muy bien, Flor, exactamente. tiene muchas especializaciones. Tiene mucha Sí, eso sí. especialización, claro. Acuérdense que si bien cuando uno evalúa el tejido conectivo sabe que es un tejido donde hay más espacio intercelular, hay células, pero las células están más separadas entre sí a diferencia del epitelio. El epitelio, la célula está una al lado de la otra y ese espacio entre células es más escaso o casi nulo, ¿no? Entonces eso daba la diferenciación de que el tejido conectivo tenga una matriz formada por agua, por proteínas, por fibras y células. ¿Bien? Ahora, el tejido conectivo se clasificaba en un propiamente dicho, que podía ser laxo o denso, y un tejido especializado. Ahora, justamente tenemos que ver dentro de la especialización al tejido cartilaginoso
y al tejido óseo. Bien, vamos a ver un poquito de estos tipos de tejidos. Y vamos a ir analizándolo también en 3D a las imágenes, ¿sí? Que vamos a prestar atención acá. Bien. Perfecto. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer hincapié en esta clase es que son tejidos que van a ser recíprocos, en el sentido de que para que el hueso se forme, primeramente necesitamos de cartílago. Si ustedes se acuerdan, cuando en la UP número 3 hablamos del mesodermo, hablamos del ectodermo y hablamos del endodermo, habíamos dicho que había algunas células que eran muy primitivas, que podían dar orígenes tanto en estructuras mesodérmicas como en estructuras ectodérmicas a un conjunto de células que se llamaban mesenquimáticas. ¿Se acuerdan ese nombre? De las células mesenquimáticas. Cuando yo hablo de célula mesenquimática, estoy hablando de una célula primitiva. Es una célula que se desarrolla justamente en la vida intrauterina, en el proceso de desarrollo. Esa célula mesenquimática es la que va a dar origen al mesodermo, y del mesodermo justamente voy a originar aparte del tejido conectivo. Bien, entonces vamos a ver que esa célula mesenquimática va a dar origen a las células cartilaginosas, al condrocito, al condroblasto, ¿sí? Y a partir de ahí, el proceso de evolución, ¿sí?, de estas células por mitosis van a dar origen al tejido justamente óseo. Bien, entonces todo esto tiene que ver con un proceso de diferenciación, de crecimiento y de desarrollo que se da en la vida intrauterina a la vida justamente posnacimiento. Si bien nosotros nacemos con huesos, hay algunas regiones que todavía contienen cartílago, cuyo cartílago se transforma en hueso en la etapa de ¿qué momento de la vida? Que ya hemos visto. ¿Dónde se transforman los cartílagos que quedan dando vuelta en hueso? ¿En qué momento? 8 años, en la adultez. 18 años. A los 18. En la pubertad. La respuesta es la pubertad, cuando ocurre la etapa de máxima velocidad de crecimiento. ¿Bien? En el momento que ocurre el catch-up fisiológico dado por la hormona de crecimiento, por las hormonas sexuales y las hormonas tiroideas, va a haber una mayor actividad de hormonas sexuales que osifiquen y que estimulen la producción de mayores osteoblastos. Generalmente, la edad máxima donde puede ocurrir esto son los 18 años. Pero la respuesta correcta es la pubertad. Durante la pubertad inicia este proceso de osificación, ¿sí?, que es lo que vamos a hablar hoy. Bien, entonces, primero vamos a definir algunas generalidades. Como dijimos al inicio de la clase, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo son un tipo de tejido conectivo especializado. Bien, básicamente el tejido cartilaginoso es como el molde para la formación del hueso. Bien, y justamente el tejido cartilaginoso como el tejido óseo son tejidos de sostén y que van a terminar de formar el sistema esquelético del cuerpo humano. Tenemos que ver que, como todo tejido conectivo, va a haber una matriz extracelular o una matriz amorfa, que justamente va a estar dada por el agua, por los glucosaminoglicanos, por las fibras, que ustedes ya lo conocen, más las células. Entonces, nosotros tenemos que ver que el tejido cartilaginoso no presenta matriz calcificada, que eso lo va a diferenciar ¿de quién? Del hueso. La matriz extracelular, ¿sí?, que separa célula y célula, se diferencia del cartílago porque el hueso, esa matriz, tiene calcio, tiene cristales de hidroxiapatita.
En cambio, el cartílago, la matriz, ese espacio que separa células con células, no está calcificada. Esa es la primera diferenciación que yo tengo que establecer entre un cartílago y entre un hueso. ¿Bien? Hay matriz extracelular, hay células, pero esa matriz que separa células entre sí, en el hueso está calcificado y en el tejido cartilaginoso no. Fíjense que en el cartílago la matriz presenta mucha cantidad de agua, ¿sí? Y a su vez, fíjense que a diferencia de otros tejidos conectivos, el cartílago no presenta vasos propios. Es avascular como los epitelios. ¿Bien? Fíjense que esa es la principal diferencia con el hueso, que sí el tejido óseo va a tener vasos sanguíneos. El tejido óseo sí va a tener vasos sanguíneos, mientras que el cartílago no presenta vasos, es decir, es avascular. Y como ustedes verán, va a estar formado por una cubierta, el cartílago va a estar cubierto por una capa protectora que va a recibir el nombre de pericondrio, ¿sí? El pericondrio va a ser la cubierta, la capa externa que contenga ya sea la matriz como el conjunto de células, ¿sí? Y por dentro de ese pericondrio va a estar el tejido cartilaginoso propiamente dicho. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, ¿qué función cumple el tejido cartilaginoso? Es un tejido soporte, va a mantener la forma de los huesos y de las articulaciones, porque si ustedes recuerdan, cuando vimos en una de las clases anteriores, y yo les dije que entre la cabeza del húmero y entre la cavidad glenoidea, recuerden que las superficies articulares presentan un tipo de cartílago, y ese tipo de cartílago le va a dar sostén y va a mantener también parte de la forma de la articulación. Y a su vez, podemos tener en cuenta que el tejido cartilaginoso es el principal tejido que está en la etapa máxima de desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente primero hay células mesenquimáticas que por mitosis se diferencian a cartílago y después se diferencian a hueso. Justamente el tejido cartilaginoso es un tejido de transición, ¿sí? Es un tejido de transición en el proceso de desarrollo del tejido óseo, lo que va a formar básicamente el esqueleto del ser humano. ¿Bien? Ahora, está formado el tejido cartilaginoso por dos tipos de células que debemos conocer. El tejido cartilaginoso, cualquiera sea, ¿sí? Puede tener condrocitos y va a tener condroblastos. Cada una de estas células va a cumplir una función determinada, ¿sí? Hay algunas, como por ejemplo los condrocitos, que van a tener una función más nutritiva, una función más de sostén, mientras que el condroblasto va a ser el encargado de la síntesis de matriz y de fibras. Fíjense, el condroblasto es el que produce a los condrocitos, es decir, el condroblasto es como la célula madre del resto de las células que van a dar origen justamente al tejido cartilaginoso. Mientras que el condrocito, como dijimos, al ser una célula de sostén, el objetivo principal es la producción de la matriz extracelular, es decir, generar agua, generar fibras, ¿sí? Básicamente, generar todo el espacio propio del tejido lo hace el condrocito. Mientras que el condroblasto produce a ese condrocito para que genere continuamente la matriz extracelular. Bien, si ustedes se acuerdan, en el tejido conectivo, ¿quién teníamos? ¿Quién era la célula que formaba parte del componente de la matriz extracelular? ¿Cómo se llamaba esa célula que generaba la matriz extracelular? ¿Se acuerdan? Matocito. ¿Cómo? ¿Eh? No te escuché, Cristian. ¿Cómo? ¿Crematocito? No. En el tejido conectivo hay un tipo de célula que forma a los componentes de la matriz extracelular. ¿Cuál sería la célula? ¿No es la célula madre, la stem cell? Las células madres sí, pero hay otra más específica que produce la matriz extracelular, elementos de la matriz extracelular.
Ah, no me acuerdo. Los fibroblastos. Recuerden que los fibroblastos generaban glucosaminoglicano, que era la sustancia que iba a predominar, y también producían las fibras. Iban a producir fibras colágenas, reticulares y elásticas. ¿Sí? La más importante de esas células, si bien la célula madre va a generar a todas las células del tejido conectivo, las stem cell, el fibroblasto en el tejido conectivo formaba parte de los elementos de la matriz extracelular. Bueno, acá en el cartílago, el condroblasto es la que va a producir a los condrocitos y esos condrocitos van a ser los que formen a los elementos de la matriz extracelular. Porque justamente de acuerdo al contenido que haya acá en la matriz extracelular, producido por ese condrocito, el cartílago se va a clasificar. El cartílago puede ser elástico, hialino o fibrocartilaginoso. Bien, entonces yo tengo un condroblasto, una célula principal, que sintetiza condrocitos y los condrocitos van a producir la matriz extracelular y el componente que produzca el condrocito va a diferenciar en los distintos tipos de cartílagos que existen. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Guille. Bien, entonces, de acuerdo a qué elementos produzca el condrocito para formar a la matriz extracelular, voy a tener tres tipos de tejido cartilaginoso. Van a tener un tejido cartilaginoso llamado hialino, pueden tener un cartílago llamado elástico o pueden tener un cartílago fibroso o fibrocartílago. Es decir, estas son las tres formas de clasificación del tejido cartilaginoso en función justamente a lo que hemos dicho que el condrocito produce la matriz y de acuerdo a los componentes de esa matriz, yo voy a subclasificar el cartílago en estas tres formas. Por ejemplo, ¿ven? Acá tenemos un poquito la definición. Vamos a tener un cartílago elástico, un cartílago hialino y un cartílago fibroso. Bien, esos serían los tres tipos de cartílagos que ustedes van a encontrar. Fíjense que el cartílago elástico tiene condroplastos. Cuando hablamos de condroplastos, estoy hablando de esas justamente vacuolas o esas lagunas, ¿ven? Que va a estar en la matriz. Cuando en la matriz extracelular veo como lagunas o como si fueran espacios abiertos, a esas lagunas se las llaman condroplastos, que se van a ubicar justamente de manera irregular. Algunas pueden ser más grandes y otras más chicas. Y además, entre esos condroplastos o esas lagunas, va a haber mucha cantidad de fibras elásticas y algunas fibras colágenas tipo 2. Y vamos a ver que rodeando a toda esta matriz, ¿sí?, extracelular, voy a contener una lámina o una cápsula que la va a rodear, que se llama justamente pericondrio. Bien, entonces el tejido cartilaginoso elástico es un tejido que tiene su matriz extracelular formada por muchos condroplastos o perforaciones y presencia de fibras elásticas y de tipo colágeno tipo 2. Y a que además va a estar cubierta por esa vaina protectora externa que recibe el nombre de pericondrio. El tipo de cartílago elástico, ustedes lo van a encontrar mucho en la laringe o en la oreja. Este tipo de cartílago, si ustedes se tocan, fíjense que es elástico. Esto es cartílago, esto no es hueso. Su oreja, su pabellón auricular, es un cartílago elástico, ¿sí? Si yo saco un pedacito de este cartílago y lo llevo al microscopio, lo voy a ver de esta manera. Lo voy a ver como fenestrado. La matriz extracelular va a presentar esos espacios justamente de perforaciones llamadas condroplastos. ¿Bien? Ahora, otro tipo de cartílago que nosotros podemos presentar es el hialino. Y este cartílago hialino es el más importante porque es el que vamos a encontrar en las articulaciones. Es decir, justamente entre la cabeza femoral o entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, recuerden que en una diartrosis sobre las superficies articulares hay tejido cartilaginoso hialino. Entonces, el tejido cartilaginoso hialino tiene, como ustedes ven, es mucho más homogéneo. Fíjense que no hay cavidades, no hay perforaciones y hay mucha presencia de fibras colágenas tipo 2.
que no se ven a causa de un enmascaramiento, es decir, se juntan tanto que como que se mascara la fibra al verla al microscopio óptico. Y justamente vamos a ver que este tipo de cartílago hialino es el que se va a encontrar en los lugares para luego osificarse. Va a ser justamente el tipo de cartílago que se ubique en las metáfisis o en los cartílagos de crecimiento, porque este tipo de cartílago luego se diferencia a hueso. ¿Bien? Entonces, justamente el cartílago hialino es un cartílago más homogéneo, con mucha cantidad de fibras colágenas tipo 2, que va a estar justamente ubicado sobre las superficies articulares para evitar el roce del hueso con hueso, como así también va a formar parte de los espacios donde entre la epífisis y la metáfisis está el cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento que por un proceso de crecimiento y de mitosis va a diferenciarse luego en hueso puro. ¿Bien? También este va a tener pericondrio, ¿sí? Va a tener un espacio protector, como una cápsula, que se llama pericondrio. Y por último, voy a tener al cartílago fibroso, que el cartílago fibroso tiene muchas fibras colágenas tipo 1 que no se enmascaran, se pueden ver re bien. Fíjense que acá veo fibras, ¿sí? Estamos viendo muchas fibras con un espacio intercelular abundante. Y justamente, como lo ven en este microscopio óptico, no tiene pericondrio, es decir, no tiene una cápsula protectora. Y este tipo de cartílago fibroso va a estar justamente en la articulación temporomandibular, va a formar parte de los meniscos de las rodillas, los rodetes articulares, como así también en la sínfisis pubiana o como así también en el ligamento que esté en el disco intervertebral, formando parte de la unión entre las vértebras. ¿Sí? Es decir, este tipo de cartílago fibroso o de fibrocartílago es un ligamento interóseo. Por eso justamente no tiene pericondrio, no tiene cápsula que lo rodea. ¿Bien? Entonces, para resumir, el cartílago hialino rodea a los huesos y a las articulaciones. Por ejemplo, la nariz es un cartílago hialino, la tráquea tiene cartílago hialino y las superficies articulares también tienen cartílago hialino. Ahora, como cartílago elástico, tiene muchas fibras y recuerden que va a tener además los condroplastos, que son las perforaciones de la matriz extracelular. Y el ejemplo típico para hablar de un cartílago elástico es nuestro pabellón auricular o el pabellón auditivo. Y cuando hablamos de un fibrocartílago, estamos hablando que hay mucha presencia de fibras colágenas, le dan mucha resistencia a la articulación y ejemplos de estas son los discos intervertebrales como los meniscos que vamos a encontrar a nivel de la rodilla o la sínfisis pubiana que también forma parte de un componente fibrocartilaginoso. Bien, esa sería la principal característica que ustedes tienen que conocer de un tejido cartilaginoso. Es un tejido que se origina a partir de una célula embrionaria, que se llama mesenquimática, que se diferencia condroblasto, y el condroblasto genera condrocitos, y esos condrocitos van a formar las características de la matriz extracelular que tiende a diferenciar en estos tres tipos de tejidos cartilaginosos que podemos encontrar. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá este concepto, chicos? Si no, vuelvo a explicar algo. No, Guille, está perfecto para mí, no tengo duda. Se entiende. Bien. Y ahora pasamos al tejido óseo. Bien, de cartílago tenemos que saber esos datos. Ahora, ¿qué pasa con el tejido óseo? Bueno, el hueso también es un tipo de tejido conectivo especializado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero a diferencia, fíjense, el tejido óseo va a estar formado por un 99% por una matriz ósea. Esa matriz ósea va a ser todo lo que sea el espacio intercelular, mientras que la población celular corresponde al 1% de las células que lo componen. Ahora, fíjense, la matriz ósea, o ese espacio entre células presente, se divide en dos formas. Se divide en una matriz orgánica u osteoide, que es la que va a formar parte justamente de las estructuras internas del hueso, que representa el 35% de la matriz ósea,
y que va a estar formada por distintos tipos de fibras como fibras colágenas. Fíjense que el colágeno puede abundar en cantidad, desde fibra 1, fibras 3, fibras 5, fibras 12. Es decir, la matriz orgánica tiene un 90% de colágeno en mucha cantidad y un 10% de sustancia fundamental, como pueden ser proteoglicanos, que son algún tipo de glucosa más proteínas, como por ejemplo el condroitino, el queratansulfato, el biglicano, la decorina, que son sustancias que muchas veces se utilizan en los polvitos. ¿Vieron cuando hay pacientes que tienen artrosis y que tienen un hueso que está frágil? Bueno, justamente para fortalecer esta sustancia fundamental o la matriz orgánica se utilizan estos mismos polvitos para que la persona fortalezca la matriz ósea. Entonces, también vamos a tener algún tipo de proteína que no se une al colágeno, como glicoproteínas, como las osteonectina, osteocalcina, osteopontina, ¿sí? Y también en menor concentración puede haber hasta albúmina. Bien, esto con respecto a la matriz interna del hueso, todo lo que tenga que ver con la matriz orgánica, ¿sí? Todo el componente propio del hueso. Pero por fuera vamos a tener la fase mineral, es decir, además la matriz ósea externa va a estar formada en un 65% por cristales de hidroxiapatita, que es lo que va a dar justamente el sostén, la estructura compacta del hueso, que va a ser la unión del calcio con el fósforo inorgánico. El cristal de hidroxiapatita justamente es la utilización por parte de células como el osteoblasto de calcio y de fósforo para fortalecer la estructura externa del hueso. Bien, y por otro lado también va a tener otros tipos de minerales como el magnesio, el manganeso, el sodio, el cloro, el flúor y el carbonato de calcio. Bien, entonces yo tengo que esa matriz, ese espacio formado por células puede ser interna u orgánica, a lo que vamos a llamar osteoide, formada por colágeno y proteínas, y la fase mineral, que va a ser la más externa, que rodea la matriz orgánica, que va a estar dada justamente por los cristales de hidroxiapatita, que es calcio y fósforo. Ese es el dato general. Ahora, por otro lado, con respecto a la población de células, que es el 1% del hueso, vamos a tener células madres o stem cell pluripotenciales, que son aquellas que van a dar origen a los osteoblastos, a las células de recubrimiento óseo, a los osteocitos y a los osteoclastos. Es decir, tengo células madres que van a producir los tres tipos de variantes celulares que van a estar a nivel del hueso, como el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Bien, vamos a ver de qué se trata cada una de esas células. Vamos a ver que nosotros vamos a encontrar estas 4 tipos de células principales que forman parte del tejido óseo. Por un lado, voy a tener la célula osteoprogenitora o la célula madre, que normalmente se encuentra más ubicada sobre el hueso compacto, es mucho más superficial y que, como dijimos, es la célula que da origen al resto de las poblaciones celulares que conforman el hueso, como por ejemplo al osteocito, al osteoblasto y al osteoclasto. Es una célula que permanentemente está desarrollando procesos de mitosis consecutivas. Luego voy a tener al osteoblasto, que el osteoblasto es el encargado de producir la matriz ósea, es decir, esa matriz ósea que estaba formada por calcio, por fósforo y por colágeno. Es decir, la que va a constituir todo lo que es la estructura compacta. Fíjense que sobre el hueso compacto, además de tener justamente a la célula osteoprogenitora, también tengo población de osteoblasto, que es la que va a dar justamente la característica externa del hueso. Luego voy a tener por dentro, entre el tejido compacto y el tejido trabecular, voy a encontrar el osteocito que mantiene al tejido óseo. Justamente es una célula que mantiene el equilibrio entre el funcionamiento entre el osteoblasto y el osteoclasto. Mientras que el osteoclasto es una célula que va a estar más internamente entre el hueso compacto y el hueso trabecular y se encarga de la resorción ósea, es decir, se encarga de degradar el hueso viejo para luego el osteoblasto recuperar o remodelar el hueso con estructura más nueva de acuerdo al calcio que va circulando y que se va aportando con la alimentación o con la ingesta. Bien, entonces, justamente el hueso para mantenerse fuerte y para mantenerse estable va a requerir de un equilibrio de todas estas células que lo componen. Entonces,
A su vez, tenemos que saber que el hueso, si lo analizo desde su superficie, está formado por fuera, es decir, la capa que lo recubre al hueso, recibe el nombre de periósteo. El periósteo significa alrededor, ¿ven? Es la capa de tejido fibroso, es decir, un tejido conectivo fibroso que lo rodea de manera total al hueso por fuera, ¿sí? Que rodea el hueso compacto. Entonces, peri significa alrededor, osteo, hueso. Y tiene dos capas ese periósteo. La capa fibrosa, que está compuesta de un tejido conectivo que va a contener a los vasos sanguíneos, algunos linfáticos y algunos nervios, y la capa ontogénica, que tiene fibras elásticas, vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras. Es decir, todo lo que sea interno es justamente la capa interna o lo que vamos a tener justamente como vasos sanguíneos. ¿Ven? Esto va a ser el periósteo de tipo fibroso, mientras que el más externo va a ser justamente la capa ontogénica, donde van a estar las células productoras. ¿Bien? Ahora, además, el hueso, que tiene justamente una protección que se llama periósteo, por dentro, si yo al hueso lo abro por dentro, va a tener una cavidad medular. Y la cavidad medular, justamente, fíjense, le saco el periósteo, fíjense que ahí tenemos la capa fibrosa que tiene los vasos sanguíneos, la ontogénica va a ser la más externa. Fíjense que el periósteo va a proteger a una parte del tejido más fuerte que está formado justamente por la matriz, que es el tejido compacto. Porque el tejido óseo se clasifica en tejido compacto y tejido esponjoso, que algo ya hemos hablado al principio de crecimiento y desarrollo. Entonces, el tejido compacto en realidad está protegido por el periósteo. Pero ahora, si yo tomo un hueso largo, el hueso largo en su región central, en su diáfisis, va a tener lo que se llama el canal medular. Y cuando hablamos del canal medular, estamos hablando del espacio dentro de la diáfisis que contiene a la médula amarilla y a la médula grasa y a la médula roja. Es decir, la médula grasa va a contener por dentro también a la médula roja. La médula amarilla está formada por células grasas y algunas células sanguíneas. Y van a funcionar también como almacén de tejido adiposo. Por fuera se encuentra rodeado por un tejido esponjoso trabeculado que contiene a la médula ósea roja. Entonces, fíjense que vamos a tener, en este caso, la médula ósea, vamos a tener el tejido esponjoso rodeándola y por fuera vamos a tener la médula amarilla o la médula grasa. Bien, por ejemplo, fíjense acá, el centro está justamente la médula amarilla, que es tejido adiposo. Pero si yo veo alrededor de la médula amarilla, voy a encontrar la médula roja. Que la médula roja va a estar dentro del canal medular, pero justamente va a estar dentro de lo que es el hueso trabeculado. Bien, entonces, lo más interno que va a tener el canal medular va a ser la médula amarilla, mientras que alrededor va a haber médula ósea roja, pero que justamente se van a meter dentro de lo que es la característica del hueso trabeculado. Bien, entonces, la conjunción de la médula ósea y la médula roja, la médula ósea se divide en una médula roja y una médula amarilla. La médula ósea está dentro del canal medular, pero esa médula ósea se clasifica en una médula roja y una médula amarilla. La médula amarilla es un tejido adiposo que mantiene fuentes de energía para la producción de estas células. La médula roja es la que justamente va a dar origen a las células pluripotenciales. ¿Ven? Como células pluripotenciales tenemos las que hemos visto cuando estudiamos al sistema inmunológico, cuando hemos visto justamente el tejido sanguíneo. Recuerden que tenemos que a partir de las células pluripotenciales podemos formar a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Recuerden que los glóbulos rojos se forman a partir de los reticulocitos, que son células que tienen núcleo y que cuando salen a la sangre pierden su núcleo y se transforman en eritrocitos. Y los glóbulos blancos, recuerden que van a ser también los leucocitos, que pueden ser los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, que de acuerdo a su contenido granulocítico, pueden ser agranulocíticos o granulocíticos. ¿Sí? Acuérdense lo que hemos visto en justamente la unidad del sistema inmune. Y cuando hablamos de las plaquetas, dijimos que justamente las plaquetas son fragmentos de megacariocito. Megacariocito, que es una gran célula que está a nivel de la célula sanguínea pluripotencial de esta médula ósea. Bien.
¿Hasta acá vamos bien? ¿Quieren que repasemos algo nuevo? Guille, el megacariocito, ¿cómo se formaba, digamos? ¿Quién lo producía? ¿El hígado era ¿Cómo? o no? El megacariocito, ¿quién lo La producía? médula ósea. Ah, también. Claro, todo lo produce la médula ósea. El megacariocito lo produce Ah. la médula ósea. ¿Sí? Pero Vos había algo, me acuerdo que, no sé, se liberaba una enzima, me parece que lo iba a, ¿cómo es? A fragmentar para que se formen las plaquetas, los trombocitos. Claro, Pero en no me acuerdo realidad dónde se liberaba esa enzima. la trombopoyetina es la Sí, enzima, es. exactamente. Pero Pero ¿quién la vos libera acordate esa? que la médula ósea está la célula pluripotencial y tenés que la célula pluripotencial que está en la médula ósea roja genera dos tipos de células mieloides y células linfoides. Dentro de la célula mieloide forma el reticulocito y el megacariocito. Y el megacariocito, por acción de la trombopoyetina, forma las plaquetas. ¿Sí? Eso sería la formación de esa. ¿Está? Ah, La linfoide bien. era la que va a dar justamente a los linfocitos. ¿Está? Las mieloides da a los glóbulos rojos, a los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos. Todo lo que tenga que ver con linfocitos, justamente viene de la población linfoide. ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan eso? ¿El resto? Sí, Vieron que todo tiene que ver. Hay una cosa que dice, lo pueden volver para atrás. ¿Sí? Fíjense qué linda que se ve la médula ósea, hermoso. Bien, Sí, sí. ahora vamos a ver, vimos que hay una cobertura externa del hueso, hay un canal medular que va a estar en los huesos largos, y luego tenemos que ver que hay una capa interna. Es decir, la capa externa se llama periósteo, pero la capa interna del hueso, que va justamente a dividir el hueso compacto del hueso esponjoso, va a ser justamente el endostio. Cuando hablamos de endostio, estamos hablando de una capa de células osteoprogenitoras y osteoblastos que recubren la cavidad medular y que contienen osteoclastos. Justamente en el endostio es donde ustedes van a encontrar a la mayor cantidad de células que forman parte del hueso. Por ejemplo, si ustedes ven esta forma didáctica, acá este esquemita, por ejemplo, el periósteo es lo más externo. Teníamos un periósteo enteogénico, que es externo, y un periósteo fibroso, que es el que va a estar justamente formando parte de lo que es los vasos sanguíneos. Luego viene el hueso cortical o el hueso compacto, que ahora vamos a ver que el hueso compacto o el hueso cortical tiene la característica de formar conductos o sistemas javerianos, es decir, el hueso compacto por dentro va a tener conductos por donde van a circular vasos sanguíneos, y justamente esos conductos del hueso compacto van a formar la unidad del hueso que se llama ostiona. Luego, por dentro del hueso compacto, lo que separa justamente a la cortical del trabecular, el trabecular son como un hueso esponjoso por dentro del hueso, va a ser una capa, como ustedes ven, de tejido conectivo que se llama endostio. El endostio va a ser la capa que divide al hueso compacto del hueso esponjoso o trabecular. Y en el endostio vamos a tener células madres, voy a tener osteoblastos, como también voy a tener osteoclastos. ¿Bien? Entonces recuerden, el hueso tiene una capa externa, que se llama periósteo, tiene luego el hueso compacto, donde va a estar la unidad ósea, ¿sí? Con los sistemas javerianos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Luego viene una capa interna, que es el endostio, y por último, el hueso trabecular o el hueso esponjoso. ¿Bien? Lo mismo acá, ¿ven? Periósteo, hueso compacto, endostio y luego el trabecular. Ven, ahora, ¿qué diferencia entre el hueso compacto y el hueso esponjoso? El hueso compacto está separado del hueso esponjoso por el endostio. Bueno, el hueso compacto forma el 80% de la masa ósea, mientras que el hueso esponjoso representa el 20% de la masa ósea. Entonces, fíjense, si yo miro el hueso compacto, ¿sí? Miro de este lado, fíjense en esta imagen, habíamos visto como si fueran esferas, como si fueran circulitos
o remolinos que se ven, que en realidad son las unidades óseas. Entonces, si yo voy acá, voy a observar automáticamente que el hueso compacto está formado por un sistema haberiano, es decir, estamos hablando del conducto de Haber o el sistema haberiano. ¿Y qué es el sistema de Haber? Justamente el sistema de Haber está dado por el conjunto de láminas concéntricas, donde en esas láminas concéntricas van a encontrar células, ¿sí? Células osteoblásticas, y por otro lado, por dentro de esas láminas concéntricas van a encontrar un conducto, que ese conducto se llama conducto de Haber. En el conducto de Haber van a encontrar 1 o 2 capilares, van a encontrar vasos linfáticos, van a encontrar fibras nerviosas, como así también arteria y vena, ¿sí? Fíjense que el conducto de Haber tiene arteria, vena, linfático y nervio. Es como decir que hay un pedículo básculo nervioso. Acuérdense que cuando hablamos de anatomía, que se junta una arteriola o una arteria, una vena, un nervio y un linfático, todo eso ya se llamaba paquete básculo nervioso. Entonces, justamente el hueso compacto es vascular, a diferencia justamente del cartílago que era vascular. Entonces, el hueso compacto va a estar formado por un sistema haberiano que es un conjunto de láminas concéntricas formadas por células osteoblásticas y por osteocitos, fíjense, muchos osteoblastos y osteocitos, que van a rodear al conducto de Haber. Ese conducto de Haber que es por donde justamente va a emerger el linfático, el nervio, la arteriola y la vena, es decir, un paquete vasculonervioso. Ese conjunto de estructuras, es decir, el conducto de Haber, las láminas concéntricas con células y el conducto de Haber, van a formar a la unidad del hueso que se llama ostiona. Bien, la unidad ósea recibe el nombre de ostiona. Bien, la ostiona es justamente las láminas concéntricas con el osteocito, con el osteoblasto y con el conducto de Haber central por donde circula justamente el sistema vascular. Mientras que el hueso esponjoso no tiene ostionas y tiene trabéculas. Y en estas trabéculas podemos encontrar justamente a los osteocitos que dan función de equilibrio o de nutrición justamente al interior del hueso. ¿Se entiende esa diferencia, chicos? Entre el sistema compacto y el sistema esponjoso. Sí. Esto dentro de lo que sería el endostio. El endostio separa esto. El endostio separa el compacto del esponjoso. Entre estos dos está el endostio. ¿Sí? Vos vas a tener acá, por fuera del compacto, tenés periostio. Y acá, entre el compacto y el esponjoso, tenés endostio. ¿Sí? Esa sería la clasificación, la separación. ¿Se entienden, chicos? Sí, Sí. Bien. Y antes voy a compartir algo para ver un poquito mejor esto. Bueno. Se tildó. Bueno, fíjense, ¿ven? Acá tenemos un hueso largo. ¿Ven? Fíjense que, ¿ven todos ya la imagen? Sí. sí, Perfecto. Podemos ver el hueso largo, ¿sí? Con sus elementos, acuérdense. Este justamente, ¿qué hueso sería? El fémur El fémur, o puede ser o el húmero, bien. el húmero, sí. Puede ser cualquiera de los dos porque es general, es una imagen
didáctica para poder diferenciar. Es un hueso largo, pero tiene cabeza, tiene un trocánter mayor, tiene muchas similitudes con un húmero y un fémur. Bien, tiene epífisis, diáfisis, y fíjense que si profundizamos un poquito la imagen, fíjense que vamos a ver, ¿no? El periósteo, que sería todo esto, es la capa externa. Luego viene justamente el hueso compacto, que vamos a ver acá, y luego vendría una capita acá fina que se llama endostio, que separa justamente al tejido trabecular, ¿ven? El tejido trabecular o el hueso trabeculado por dentro. Ahora, si yo me voy más adentro, tenemos el canal medular, y en el canal medular justamente se va a encontrar la médula ósea. Tengan en cuenta que la médula ósea, como ustedes pueden ver acá, justamente la médula ósea tiene, en este caso, dos tipos de médula. Fíjense que este justamente es el fémur, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver que esa médula puede ser roja o amarilla, dijimos. Generalmente la médula roja es la más externa, la que rodea la amarilla, ¿sí? Fíjense que justamente si yo profundizo ahí la imagen, me acerco un poquito más. Uy. Fíjense que ahí pueden ver que rodeando justamente el canal medular, justamente se ve todo el hueso trabecular. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y por dentro tenemos, todo esto sería la médula ósea roja y por dentro la médula ósea amarilla. Ahora, vamos a ver las capas de un hueso, ¿ven? Acá justamente podemos ver las capas completas del hueso. Fíjense. Primero, el periósteo, ¿ven? Tenemos todo lo que es el periósteo con el hueso compacto. Este sería el hueso compacto. Y fíjense que en el hueso compacto, ¿qué están viendo ustedes acá? ¿Ven? Fíjense que hay como pequeños conductos, ¿ven? ¿Ven eso que estoy señalando? Sí. Esos pequeños conductos van a ser los conductos de Haber que se van a visualizar justamente acá, ¿ven? Van a salir por acá formando los conductos de Haber. Ahora viene luego un endostio, que sería acá, separando el hueso compacto del trabecular, viene el endostio, ¿sí? Entonces, tenemos, acá vendría el endostio, como estoy separando, todo esto es el hueso compacto, y por fuera el hueso compacto, el periósteo. ¿Bien? Y Guille, eso, ¿por qué dijiste que estaba conformado el endostio? tejido conectivo fibroso. Está bien, Dos capas. gracias. Tejido fibroso es el interno y el ontogénico son células generadoras de hueso por fuera. ¿Bien? Y fíjense que estos son los conductos. ¿Ven? Los conductos javerianos, que ahora lo vamos a ver en otra imagen. ¿Bien? Y por dentro, fíjense el hueso trabeculado, cómo se puede ver. Justamente, fíjense, cómo son nuestros huesos por dentro. El hueso esponjoso, hueso trabeculado, donde justamente en ese hueso esponjoso trabeculado, ustedes van a encontrar osteocitos. Los osteocitos suelen estar ubicados justamente en este nivel. ¿Sí? Los van a ver justamente acá adentro. Lo que van a hacer es tratar de favorecer la nutrición del hueso. ¿Bien? Y ahora vamos a ver la ostiona. Fíjense, esta sería la unidad del hueso compacto, ¿ven? Si yo miro el hueso compacto, nosotros habíamos visto que el hueso compacto tenía conductos, ¿ven? Esos conductos justamente eran los conductos de Haber o el canal central. Si yo miro el hueso compacto por dentro, fíjense que ese conducto va a salir en un determinado orificio y ese orificio está rodeado por láminas concéntricas con presencia de células. Esas láminas concéntricas, que van a tener osteocitos y osteoblastos, van a ir rodeando justamente al conducto javeriano por donde va a salir el sistema vascular. Entonces, nosotros podemos decir que el hueso compacto está formado por una unidad ósea que se llama ostiona. Y la ostiona es el conjunto de láminas concéntricas formada por osteocitos y osteoblastos con un conducto central por donde pasa un sistema vascular. ¿Ven? Eso van a encontrar justamente en el hueso compacto.
Ahora, fíjense que va a haber por el conducto javeriano. Por el conducto javeriano, ¿qué va a pasar? La vasculatura. Es decir, por el conducto javeriano va a venir la vasculatura. Es decir, tanto la arteria como la arteriola, la vénula, el capilar, el nervio. Y fíjense que también por dentro se va a ramificar y va a tener parte de la circulación, también puede extenderse por dentro del sistema trabecular. ¿Ven? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de la histología del hueso, el hueso es un tejido conectivo especializado, formado por un conjunto de células llamadas osteoblasto, osteoclasto y osteocito y células generadoras. El hueso, al ser un tejido especializado, está formado por una capa externa llamada justamente periósteo, tejido conectivo, ¿sí? Ese tejido conectivo puede ser fibroso, que está en contacto directo con el tejido compacto, que tiene justamente los vasos sanguíneos. Luego, la capa más externa del periósteo, que se llama ontogénica, que va a contener justamente a las células principales del tejido óseo. Luego viene un tejido compacto, donde el tejido compacto va a estar formado por un sistema javeriano o una osteona, que son unidades concéntricas de osteocitos y osteoblastos que rodean a un conducto por donde viene el sistema vascular y nervioso, que se llama osteona. Luego, ese tejido compacto está separado por un tejido conectivo llamado endostio, que separa el tejido trabecular. Ese tejido trabecular que contiene en su interior osteocitos y pequeños vasos sanguíneos. Recuerden que por el conducto javeriano circula justamente los vasos sanguíneos que van a dar nutrición al hueso. ¿Se entiende, chicos? Sí, Guillermo. Pues mucho dato. No, no. Ah, va bien. Se lo pueden imaginar, ¿no? Es más fácil imaginarlo así el dibujo. Sí, una vez que lo ves, más fácil. ¿Ven? Entonces, así son nuestros huesos por dentro. ¿Ven? Generalmente esta característica es más común en el hueso largo. ¿Sí? Bien. Es como una fibra óptica. Claro. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, por ahora no. Bien. Entonces, en definición, como hemos dicho al iniciar el ciclo lectivo y como hemos hablado también en las clases anteriores, tanto la participación del tejido cartilaginoso como el tejido óseo van a formar el esqueleto humano. Recuerden que el esqueleto humano, conjunto ordenado y organizado de huesos, podemos hablar de 204, 206 huesos si sumamos justamente los huesecillos internos. Justamente el esqueleto, como función principal, ustedes saben que sirve de soporte y protección y que se divide en huesos de cráneo, de tórax y extremidades. Por lo tanto, tenemos el hueso o el esqueleto axial formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y el esqueleto apendicular justamente formado por los huesos de las extremidades, es decir, el miembro superior y miembro superior, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos estudiando justamente en estas unidades. Por lo tanto, recuerden que el esqueleto axial va a estar formado justamente por cráneo, columna, tórax y, fíjense, el sacro, solamente el sacro de la columna. Mientras que el esqueleto apendicular va a estar formado por el miembro superior, articulación del hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, los huesos coxales, ¿sí? Y la articulación coxofemoral, la articulación de la rodilla, la articulación justamente de la pierna y por otro lado los pies. ¿Bien? Ahora, eso lo estuvimos viendo, después vamos a retomar en la próxima clase ya miembros inferiores. Ahora, pasando de cartílago a hueso, dijimos que justamente nosotros tenemos que tener en cuenta que el cartílago es la estructura previa al hueso y que se origina a partir de una célula mesenquimática. Bueno, nosotros dijimos que hay un proceso de osificación, un proceso de crecimiento del hueso. Entonces, cuando el hueso deja de ser cartílago y se transforma en hueso,
lo que está ocurriendo justamente es lo que denominamos proceso de osificación. El proceso de osificación es el conjunto de mecanismos por medio de los cuales el tejido conjuntivo se transforma en tejido óseo. Es decir, ¿qué tipo de tejido conjuntivo se transforma en óseo? El cartílago. El cartílago se va a transformar justamente en tejido óseo. Entonces, fíjense que podemos ver que el hueso de un bebé o un recién nacido va a tener más zonas de crecimiento, va a tener muchos puntos de osificación. Y a medida que justamente va avanzando, fíjense los puntos de osificación donde van a estar en los huesos largos y justamente entre la unión entre las epífisis y las diáfisis, hasta que llegamos al hueso del adulto donde se produce el cierre de ese cartílago de crecimiento, pero que va a estar llevado adelante por ¿qué hormona? Sexual. Sexual, muy bien. Las hormonas sexuales son las que se encargan de dar justamente una mayor actividad de osteoblasto para formar justamente, sacar ese cartílago de crecimiento y transformarlo en hueso. Nosotros vamos a tener dos tipos de osificación o de crecimiento óseo. Podemos tener una osificación intramembranosa o directa y una osificación endocondral o indirecta. Fíjense que las definiciones son medias rebuscadas, pero ahora vamos a ver un esquema mucho más fácil para entenderlo. Cuando hablamos de una osificación intramembranosa o directa, es aquella forma en la cual se forma la mayor cantidad de huesos planos, ¿sí? Y tiene que ver justamente al proceso de transformación de los huesos en la etapa fetal. Es decir, la intramembranosa es el proceso de diferenciación de cartílago a hueso justamente a nivel de los huesos de cráneo, huesos planos, en la etapa fetal pura. En cambio, cuando hablamos de una osificación endocondral o indirecta, esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo y que termina justamente en la pubertad y que se basa justamente en el proceso de crecimiento y de modificación de cartílago o hueso en los huesos largos, en la base del cráneo, y que tiene que ver justamente con la transformación del cartílago hialino en un hueso, ¿sí? Eso justamente es lo endocondral. La intramembranosa es la que ocurre en la vía intrauterina y la endocondral es la que va a ocurrir a lo largo de la etapa de crecimiento y desarrollo hasta que llegamos a la etapa puberal, donde se acciona hormona de crecimiento y el cierre de los cartílagos epifisarios lo hace justamente las hormonas esteroideas. ¿Bien? Entonces, por un lado, decimos que los tipos de procesos de osificación que ustedes van a tener son dos. Una formación directa, que se llama osificación intramembranosa, donde este proceso de osificación implica la formación directa de un hueso sin una planilla cartilaginosa calcificada. Es el proceso de formación de los huesos de la bóveda del cráneo. Es decir, esto ocurre justamente en la vía intrauterina. Se forma por sí sola sin una placa de cartílago el cráneo. Eso es lo que ocurre normalmente. Y mientras la endocondral, como su nombre dice, necesito de un cartílago de molde. Entonces, la osificación intramembranosa es una formación de hueso sin tener cartílago de base. Y ocurre solamente en la etapa fetal en la formación de los huesos del cráneo. Mientras que la endocondral es la que comienza en la vía intrauterina y finaliza en la pubertad, donde tenemos como molde a un cartílago. Bien, se trata del mecanismo de osificación más extendido que se dan los huesos largos en los huesos cortos. Y este proceso de osificación se produce en el seno, estructuras cartilaginosas que van a actuar como plantilla o como molde. Entonces, este datito es el importante que ustedes tienen que recordar. El hueso puede crecer de dos maneras. Hay una forma intrauterina, que es la indirecta, la directa o intramembranosa, que es donde no tengo un molde de cartílago previo, donde se justamente a partir de un condroblasto origino directamente el hueso. ¿Bien? O de la célula mesenquimática genero el hueso plano, los huesos del cráneo. En cambio, cuando se empieza a formar a partir de un molde o de un condroblasto, primero célula mesenquimática, luego
condroblasto, condrocito, y luego se diferencia osteoblasto, eso lleva un periodo de tiempo más largo, ¿sí? Porque tengo un cartílago de molde, y eso se llama osificación indirecta o endocondral. ¿Bien? Esas serían las diferencias que tengo que tener justamente de cómo puede formarse el hueso. ¿Se entienden, chicos? Sí. Bien. Y fíjense que, por lo tanto, lo que viene ahora, como último tema del tejido en sí, es el proceso de remodelación. Dijimos cómo se forma el tejido óseo, vimos las características del tejido óseo, vimos las características del tejido cartilaginoso. Ahora yo tengo que saber qué pasa con el proceso de remodelación. Si bien el proceso de remodelación va a ser justamente el funcionamiento que se lleve equilibrado entre las células del hueso, que son el osteoblasto y el osteoclasto. Y de esa manera nosotros podemos entender en parte lo que hemos mencionado ayer, cuando abrimos la UP y dijimos que la caída de las hormonas justamente sexuales contribuía a que aumente la actividad de los osteoclastos. Entonces, nosotros durante toda nuestra etapa, hasta los 40, 45 años, ir hasta que no se decrete o la menopausia o la andropausia, existe un equilibrio en el mantenimiento de la actividad ósea. Es decir, mantiene al hueso fortalecido para evitar fracturas o traumatismo que lo puedan debilitar. Entonces, nosotros sabemos que aproximadamente cada 7 años existe una recombinación de hueso. Es decir, nuestros huesos van variando. ¿Vieron que los glóbulos rojos viven 120 días? Bueno, los huesos en sí, el tejido óseo, cada 7 años aproximadamente se va cambiando. Entonces, a este proceso de recombinación se lo llama remodelación ósea. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste? La remodelación ósea está llevada por los osteoclastos, que son las células encargadas de destruir el tejido viejo, el que ya cumplió un ciclo. Y los osteoblastos van a construir al nuevo tejido óseo, ¿sí? Pero esto es un trabajo lento y que puede equivaler a muchos años aproximadamente, ¿sí? Entonces, una cosa es el proceso de resorción y otra cosa es el proceso de remodelación. Cuando yo hablo del proceso de resorción, es un proceso donde los huesos eliminan tejido óseo y lo que hacen es liberar calcio hacia la sangre. ¿Sí? Van a liberar calcio hacia la sangre. Eso es lo que van a hacer justamente estos huesos, estas células. Y ese calcio va a ser liberado al torrente sanguíneo por si se necesita calcio o por si tengo que nuevamente formar hueso de vuelta. En cambio, el osteoblasto lo que va a hacer es se va a encargar de la remodelación. Es decir, es el proceso por el cual el osteoblasto forma tejido nuevo utilizado el calcio existente en la sangre. ¿Sí? Fíjense qué pasó acá. Viene el osteoclasto, ¿ven? Degrada el tejido, ven en la imagen, y el osteoblasto remodela. Es decir, el calcio que se libera en la resorción va a ser utilizado justamente de la sangre por el osteoblasto para volver a sintetizar esa parte de hueso. Ahora, todo ese proceso lleva un momento de activación, resorción, inversión, formación y reposo. Así que tiene que ver con la activación justamente del metabolismo fosfocálcico. Para justamente que esto funcione, yo necesito entender el metabolismo fosfocálcico, que es lo que vamos a ver mañana. Mañana vamos a estudiar cómo se lleva bien adelante este proceso, por qué hay resorción y por qué hay remodelación. Es decir, la resorción y remodelación tienen que trabajar en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la menopausia, a la vejez? ¿Qué pasa cuando llegamos a la andropausia? Yo ya no voy a tener hormonas sexuales y la hormona sexual lo que hace es inducir la remodelación. Por lo tanto, si yo no tengo osteoblastos, los osteoclastos van a aumentar su actividad y lo que van a hacer es más resorción. Entonces van a debilitar el tejido óseo y no voy a tener osteoblastos para remodelar justamente ese hueso. ¿Se entienden, chicos? Entonces, para entender justamente este tema y ver cómo es el contenido de la actividad ósea, ahora tenemos que introducirnos justamente en el metabolismo del mineral
del calcio y del fósforo, ¿sí? Que es una introducción a química de cuestiones que ustedes van a volver a estudiarlo. Ese metabolismo se vuelve a estudiar en nutrición, pero por la falta de ingesta de calcio. Pero acá lo que vamos a ver es justamente en conexión a este proceso de remodelación ósea, cómo se lleva adelante el metabolismo fosfocálcico. ¿Bien? ¿Hasta Guille, acá alguna pregunta? sí. Sí. El metabolismo fosfocálcico, digamos, ¿qué ocurre? Una mayor acción de los osteoclastos sin remodelación, digamos, por parte de los osteoblastos. No, va a depender, todo va a depender de la concentración de calcio que haya en sangre. De acuerdo a los niveles de calcio y de fósforo que haya en sangre, o se activa el osteoblasto o se activa el osteoclasto. Por eso lo que tenemos que ver es que justamente esto va a depender de los niveles de calcio y de fósforo en el torrente sanguíneo. Por eso también va a ser importante la cantidad de calcio que se incorpore con la dieta. ¿Sí? Entonces, para entender cuándo se activa la remodelación y la resorción, va a depender justamente de la cantidad de calcio que haya en sangre, de la cantidad de fósforo que haya en sangre, de la cantidad de vitamina D que haya y de qué cantidad de hormona libera la tiroides como calcitonina y cómo actúa la paratormona de la paratiroides. Es decir, eso es lo que tenemos que ver para terminar de entender este proceso. ¿Sí? Vale. Ahora integrar cómo funciona la calcitonina que libera la tiroides, cómo funciona la paratiroides que libera la paratormona, cómo funciona la vitamina D, qué pasa cuando el calcio es bajo, qué pasa cuando el calcio está aumentado y qué pasa cuando el fósforo escasea. Suponete, cuando vos tenés poco calcio en sangre, a modo de ejemplo te lo doy ahora, cuando vos tenés poco calcio en sangre, justamente vos vas para aumentar el calcio, porque hay veces que el calcio vos lo necesitas para otras acciones, para exocitosis, para transmisión nerviosa, es decir, el calcio tiene muchas funciones, no necesariamente esta. Pero si vos tenés poco calcio en sangre, se activa el osteoclasto para degradar hueso y liberar ese calcio a la sangre. Ahora, cuando vos tenés mucha concentración de calcio en la sangre, el osteoblasto toma ese calcio y genera remodelación ósea de esa resorción que se había hecho. Por eso va a ser un equilibrio entre la combinación de calcio que hay en sangre. ¿Sí? Por Y eso es ahora, importante para entender esto estudiar metabolismo fosfocálcico. ¿qué pasa si hay un mayor aumento, digamos, o trabajo de los osteoblastos, pero no hay resorción? Imposible, porque el osteoblasto es respondedor a hormonas. Si no responde a hormonas, no actúa. Sí, el osteoclasto actúa sin estimulación. Claro, ¿Sí? digamos, si no, no habría, digamos, no tendría fragilidad el hueso. O sea, estaríamos Claro, siempre. exactamente. Ah, Es decir, si vos no tuvieras osteoblastos, el hueso sería frágil. ¿Sí? Entonces, justamente para que el osteoblasto funcione, requiere actividad hormonal, requiere de estimulación hormonal y química. ¿Sí? En cambio, el ah, osteoclasto actúa libremente porque cumple un ciclo, está modelado, es decir, hay una estimulación genética, una proteína que se basa en un gen, justamente esto se estudia mucho cuando ven osteoporosis, que hay un gen que es el gen RAX K9, que es justamente el que conduce a mantener siempre activo al osteoclasto. Pero en cambio, el osteoblasto no tiene ese poder. El osteoblasto siempre responde a actividad hormonal o química. ¿Sí? ah, se entiende, se entiende. ¿Bien? ¿Esto se ¿Hasta vuelve a ver acá? en nutrición? ¿Qué cosa? ¿Esto se vuelve a ver en nutrición? Este mismo tema en la última UP de nutrición se ve. Ah, En porque el el tutor. envejecimiento por la falta de calcio. Otra vez vuelven a estudiar metabolismo fosfocálcico. Es decir, con esto nosotros ahora cerramos el tema de hoy, ¿sí? Y mañana vamos a estudiar el metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Entonces, lo que nos va a quedar ya para el lunes y martes cerrar la UP va a ser justamente el miembro inferior, las articulaciones, la cadera, la rodilla, ¿sí? Y la marcha, ¿sí? Con eso estaríamos ya en condiciones de cerrar crecimiento y desarrollo, pero como les dije, el fin de semana les voy a enviar esos resúmenes de cada UP, es decir, cortitos, presentaciones para que ustedes lo manejen. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? No, no. Bien, se entendió. No, dice, está muy bien.